Quería comentarles que desde nuestra organización, desde Crime Stopper, venimos, y con varios de los que están acá presentes en este panel y en esta jornada de trabajo, venimos trabajando, implementando, reuniéndonos casi todos los meses desde hace más de un año y medio, en algo que humildemente y tímidamente hemos llamado Comité de Derecho Marítimo para el combate al comercio ilícito y la delincuencia transnacional organizada, y que poco a poco sigue tomando forma. Nació simplemente como una conversación de pares, de interesados en el tema, fue tomando forma, se fue invitando a más personas de varios países, no solo de Panamá, y nosotros simplemente desde Crime Stopper estamos logrando esta facilitación del espacio, esta coordinación del espacio, para que podamos seguir reuniéndonos todos los meses discutiendo sobre estos temas, y no solo discutiendo, porque ya hay un primer producto, ya hay un primer documento que se va a compartir con ustedes, que tiene que ver con el trabajo que ha venido haciendo este comité, que es una serie de recomendaciones en la materia, y también una serie de un código ético, que también lo estamos trabajando en conjunto con la OSD para ver cómo en conjunto podemos hacer algo. Así que están invitados muchos de los que están acá presentes, si nos pueden mandar un correo otra vez en el chat, y con mucho gusto después los podemos contactar en los días siguientes, como para que se puedan incluir en este comité de Derecho Marítimo. Tratando de resumir la jornada de esta mañana, creo que empezamos hablando de un 90% del comercio mundial usa el mar, y creo que esta es la principal justificación, leitmotiv por el cual estamos todos acá reunidos, porque en ese 90% obviamente el crimen transnacional organizado lo está utilizando para movilizar cantidad de ilícitos, no solo en materia de mercancías, sino también en materia de personas, que es algo que además nos preocupa muchísimo, el tema de la trata de personas, la vinculación de esto con delitos de trata de personas es enormemente significativo, no hay que dejarlo de lado, porque por estas mismas rutas ya existe más esclavismo en el mundo que cuando realmente había de alguna forma esclavitud declarada. Entonces esto es sumamente grave, y de alguna forma al cerrar estas rutas, o al blindar o al proteger estas rutas, también vamos a estar salvando la vida de personas que están siendo transportadas en estos barcos y en estos contenedores. Algo que nos pareció muy interesante, esto de security versus safety. Creo que lo mencionaban, que se ha regulado más para la parte del safety y no más tanto para la parte de security. Capaz que entender esta dinámica de estas dos palabras nos va a ayudar mucho en tiempos venideros a poder legislar y a poder regular y a tener herramientas y políticas públicas efectivas para el tema de la seguridad, sobre todo, que es lo que nos interesa ahora. Prepararse para lo que viene, esto de los buques autómatas o teledirigidos o tipo drones, que ya no van a tener casi personal, y que además puede ser hoy en día, con todos los mecanismos de ciberseguridad y ciberataques, mucho más vulnerable que lo que tenemos hoy en día. Pues hay que prepararse para lo que viene. Revisar el convenio de la ONU sobre temas marítimos, algo que quedó muy claro, y esto es cierto, hay muchos de estos convenios que tuvieron una lógica hace 30 años atrás, 20 años atrás, pero el contexto, la coyuntura ha cambiado, y es necesario hacer una revisión para poder adaptarlo a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Muy sabido el tema de las pérdidas que genera el comercio ilícito a nivel global, en términos de trabajo, de fuentes de trabajo, empresas que cierran por el tema del comercio ilícito, no solo a nivel de empresas productoras, sino de toda la cadena logística que involucra el comercio legal, y que por lo tanto, con la mayor presencia o la lenta sustitución del comercio ilícito por el comercio legal, obviamente se cierran industrias, se cierran distribuidoras, se cierran, puedo pensar hasta en imprentas que hacen etiquetas para los productos legales, y así podemos nombrar cantidad de otros sectores que van cerrando a medida que el comercio ilícito aumenta. Obviamente esto genera mayores ganancias para el crimen transnacional organizado, y el tema de la baja en la recaudación fiscal por parte de nuestros países en Latinoamérica y en todo el mundo, y eso en lo que repercute es directamente en la calidad de vida de la gente, porque a menor recaudación fiscal hay menor inversión social por parte de los países, y lo que está pasando es que a menor inversión social, lo vemos mucho en Latinoamérica, hay mayores cantidades de préstamos
que terminan embargando la sostenibilidad de los países, la sostenibilidad económica y el desarrollo de los países, sobre todo para las futuras generaciones, porque en algún momento estos préstamos internacionales los países tienen que pagarlos. Hablamos de 509 o 500 tantos billones de dólares en el mercado de lo falsificado. Eso lo mencionaba Piot, son números alarmantes realmente, son 500 billones de dólares, es muchísimo dinero. Una débil información, tal vez un débil intercambio de información, lo que nosotros le llamamos inteligencia en estos temas, todavía cuesta que los diferentes actores públicos y privados compartan inteligencia en forma efectiva, en forma real, a tiempo, porque en estos temas donde un contenedor sale de un país y va camino hacia otro, compartir información real, efectiva y a tiempo es fundamental. No sirve tenerla después para generar estadísticas, lo que sirve es tenerla antes, como para poder generar operativos y poder detener esos contenedores. Las sanciones débiles, se habló mucho del tema. Los temas técnicos, que hay un debilitamiento en toda la parte técnica, que eso evita de alguna forma identificar lo falsificado y la falta de recursos por parte de las autoridades competentes como para poder combatir a organizaciones enteras que tienen muchísima cantidad de recursos para esto. Llegando un poco al final, el abuso del sistema normativo por parte del crimen organizado, eso creo que es fundamental. Ellos, creo que le decía el doctor Guerra, ellos saben muy bien encontrar estos espacios grises, y le pongo un ejemplo en el caso de Panamá, ya que tenemos a Chen online. En Panamá, para que una incautación termine siendo un delito y pase a una investigación fiscal, tiene que ser una incautación mayor de $500.000. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Decían que pasa dentro del 6-7% del comercio internacional por Panamá. El crimen organizado lo sabe muy bien y sabe que puede movilizar productos por menor de $500.000, que nunca va a pasar más de una sanción administrativa y una posible incautación. Y nada más. Entonces, si a nivel, digamos, de crimen organizado nosotros queremos vincular toda la parte del comercio ilícito que pasa por Panamá, no hay registro, porque obviamente la mayor cantidad de las incautaciones que se hacen son por debajo de los $500.000, cuando la media en la región anda de entre 3, 2.000, $5.000, y en Panamá estamos hablando de 500.000. Esta reforma es urgente poder hacerlo. Luego, el tema de la armonización legislativa, esto también es clave. Si estamos frente a un fenómeno transnacional, no podemos hablar diferentes lenguajes legislativos en cada uno de los países, porque el crimen organizado habla exactamente el mismo lenguaje de norte a sur y de este a oeste, y nosotros todavía estamos peleándonos en determinar algunas cuestiones legales de qué es comercio ilícito, de qué es terrorismo, de qué es crimen organizado en diferentes países, y esto también lo que hace es facilitar este abuso del sistema normativo que el crimen organizado aprovecha. Entonces la armonización legislativa es fundamental, y en este caso creo que existen organizaciones o digamos, instancias como el Parlatino, el Parlamento Caribeño, Latinoamericano y Caribeño, que hacen muy bien este trabajo de poder armonizar estas legislaciones y poder brindar marcos normativos, modelo de ley modelo, para que los países podamos hablar el mismo lenguaje y poder combatir legalmente de la misma forma. El tema del combate multidisciplinario es fundamental, y empezar a hablar mucho más del tema de economías ilícitas, esto que decía ayer Buitrago, de sistemas de economías ilícitas, no solo hablar de los temas de, por un lado, contrabando, por un lado, narcotráfico, por un lado, trata de personas, por un lado, blanqueo de capitales. No, o sea, las corporaciones criminales modernas son una sola, con diferentes oficinas, con diferentes tareas y con diferentes especialistas, pero son una sola. Por lo tanto, tenemos que hablar de estos sistemas de economías ilícitas y dejar de lado las divisiones, o las divisiones causadas por el tema de las tipologías criminales de las que se hablaban esta mañana. Corrupción. Fundamental combatir, prevenir, hablar, evitar todo lo que tenga que ver con los temas de corrupción, porque hoy en día, recordemos que en muchos países los sistemas políticos se han aliado con el crimen transnacional organizado, en una alianza que beneficia a las dos partes, y en una alianza que en algún sentido termina siendo obligatoria en algunos países por parte del sistema político,
y esto es realmente grave y es realmente preocupante. Entonces los temas de corrupción, nada va a salir bien si no frenamos la corrupción, y que la corrupción no solo hay que entenderla desde un punto de vista público, de funcionarios, sino que estamos hablando también de corrupción público-privada, que cada vez aumenta más. Entonces eso es fundamental tenerlo en cuenta. Me pareció muy interesante el término de que la piratería marítima sigue siendo una realidad que tal vez sea lo más visible sobre estos temas, pero que sigue siendo una realidad cada vez mayor el tema de la piratería en muchos mares. En la mutación del crimen organizado tenemos que tenerla en cuenta. La voluntad para el cambio creo que es fundamental, voluntad política, voluntad ciudadana, voluntad empresarial, responsabilidad social para generar estos cambios. Trabajar con inventiva e involucrarse. El sector marítimo, que, repito, lo decía recién la doctora, se enfrenta a la cuarta revolución tecnológica, y por lo tanto también la legislación tiene que ir acompañada de esta cuarta revolución tecnológica, en donde las normas deben cumplirse. Esto es algo clave. Al final se habla mucho de revisiones de marcos normativos, de actualizaciones, de armonizaciones, etcétera, pero nuestros países tienen muy buenas legislaciones. El tema es que deben cumplirse, deben respetarse, deben cumplirse, y si no, deben sancionarse sin importar quién sea la persona que está cometiendo el delito. Entonces, para terminar nada más, quiero cerrar con la pregunta de Michael, es que si realmente estamos haciendo las cosas bien. Entonces, les dejo esta pregunta para todos, capaz que si hay alguien de los panelistas que quiera aportar algo respondiendo a esta pregunta, bienvenidos, creo que solo tenemos 5 minutos. En 30 segundos te lo respondo y se lo respondo a los dos. Yo creo que todo suma, que todos los esfuerzos suman, y el solo hecho de poder dedicarle este espacio y este tiempo a este diálogo que seguramente se convertirá, pasaremos de las ideas a la acción. Para mí, sin duda, doctor Michael, doctor Alejo, es parte de lo que tenemos que hacer. Es un fenómeno complejo, debemos abordarlo con disciplina y con constancia. Ese sería mi mensaje. Gracias. Gracias, doctor Guerra. ¿Quién más responde a esta pregunta si estamos haciendo las cosas bien? ¿Puedo responder, Alejo? Adelante. Creo que sí y no. Nos falta un camino muy largo, pero solo trabajando en equipo lo vamos a poder hacer. 50% sí porque tenemos las ganas, 50% no porque no hay voluntad. Así que con eso te respondo. Muchas gracias. Bueno, creo que es momento de cerrar la jornada de esta mañana, que ha sido sumamente productiva, con enfoques muy diferentes, aportando algo nuevo a lo que hablamos el día de ayer. Gracias a todos.